Oiga, Doc, Hola. y el estómago puede ir perdiendo tamaño si uno deja o aumentando de tamaño. Dependiendo, ¿no? En este caso, dependiendo en qué situación se encuentra el estómago. Si es un estómago, pues muy dilatado, en una persona eh, que puede tener obesidad mórbida, pues el estómago está agrandado, ¿no? Y si deja de comer, no es que se va a encoger, sino que el estómago ya está dilatado. En ese caso, necesita una cirugía, hacerle un bypass gástrico, en el cual se extirpa una parte del estómago y se reduce, ¿no? Incluso en las personas con obesidad mórbida, lo que se hace es cortar en la parte del estómago parcialmente para que sea más pequeño. Y así de esa forma todo lo que ingrese se llene. Y si quiere comer más, pues va a vomitar, va a tener problemas gástricos, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, las partes del estómago. ¿Cuáles son las partes del estómago? Las partes del estómago, pues aquí tenemos un cardias, el fundus o fondo gástrico, el cuerpo y la parte pilórica o llamada antro pilórico. Bueno, dentro de este segmento es que van a existir algunas células parietales, células principales, que esto lo van a ir viendo en la parte de histología. Pero, ¿para qué sirve el fundus? Me adelanto un poquito. El fundus es un espacio que se va a acumular de gas, de aire. Entonces el alimento cada vez que ingrese se va a depositar en el cuerpo y en el antro pilórico. Entonces, a medida que secrete las células parietales y principales, secretan lo que es, sobre todo las parietales, el ácido clorhídrico, y cuando se mezcla, pues se liberan algunos gases que van a suspender y se va a localizar en el fundus. O sea que el fundus contiene aire. Bien, para su estudio, su configuración externa del estómago. Repito, estas son las partes del estómago: el cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Para su configuración externa del estómago, el estómago tiene dos caras, dos curvaturas y dos extremidades. ¿Cuáles son las caras que tiene el estómago? El estómago tiene dos caras, una cara anterior y por detrás una cara posterior. Presenta dos curvaturas: curvatura menor, que está al lado derecho, y la curvatura mayor, que está al lado izquierdo. Dos curvaturas, curvatura menor y curvatura mayor. Dos extremidades, una extremidad superior que es el cardias y una extremidad inferior que es el píloro. Esas son las dos extremidades principales. El cardias es parte del estómago que rodea el orificio cardíaco. El cardias es parte del orificio, es decir, que es parte continuación del esófago, el cardias, y es la primera parte del estómago. Por tanto, el cardias va a relacionarse o va a estar localizado a nivel del sexto cartílago costal y a la altura de la T11. El cardias hacia arriba se comunica con la luz, con el orificio del esófago. Entonces el cardias hacia arriba se comunica con el orificio del esófago. Y hacia abajo se comunica con la parte del fundus y la parte del cuerpo. El fondo, lo que decíamos, el fundus. Fundus o fondo. El fundus es la parte superior más dilatada que tiene el estómago. Está inferior a la cúpula diafragmática izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el diafragma se va a localizar. El diafragma se divide en un lado derecho y en un lado izquierdo. O sea que también esas partes del diafragma se llaman cúpulas. Cúpula diafragmática derecha y cúpula diafragmática izquierda. La cúpula diafragmática izquierda es la que se va a apoyar sobre el fundus del estómago. Entonces, el fundus se va a relacionar con la cúpula
diafragmática del lado izquierdo. También en el fondo se va a encontrar la incisura cardíaca, que está entre el esófago y el fondo. Esta es la escotadura o llamada incisura del cardias. La incisura del cardias se localiza entre el fondo y el esófago. Esa parte se llama incisura o escotadura del cardias. Bueno, también este fondo va a estar dilatado por la presencia de gas, puede haber la presencia de fluidos o algunos restos de comida que también pueden ascender y localizarse ahí, pero principalmente por gas, por un aire que va a estar en esta parte. En posición supina se ubica posterior a la sexta costilla, es decir, que va a estar a la altura del plano de la línea medio clavicular izquierda. O sea que va a estar a la altura del punto medio clavicular izquierdo. A esa altura localizamos a la parte del fundus. El cuerpo del estómago simplemente está entre el fondo y el antro pilórico. Entonces el cuerpo es netamente cilíndrico y se localiza entre el fundus y se localiza entre el antro pilórico. Cuerpo del estómago. La porción pilórica del estómago, pero antes de la pilórica está el antro pilórico. El antro pilórico es una parte ancha que lleva al canal pilórico más estrecho. El antro pilórico es una parte pues ancha que luego se adelgaza a medida que se continúa con el píloro. Luego tenemos al píloro. El píloro es un engrosamiento de la capa circular del músculo liso. El píloro es esta parte. ¿Ya? A esto llamamos el píloro, que es la última parte del estómago. El píloro, repito, es un engrosamiento de capa circular de músculo liso. Vean, así lo vemos al píloro. Es un engrosamiento que va a existir a este nivel. Y va a formar como un esfínter que se va a denominar el esfínter pilórico. El esfínter pilórico. Además, este píloro es el que controla la descarga del quimo a través del orificio pilórico cuando pasa al duodeno. Es decir, que este píloro se tiene que abrir para que pase el quimo hacia el duodeno. Entonces el esfínter es el que controla la salida del quimo. La resistencia es superada por el aumento de la presión intragástrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta la presión intragástrica dentro del estómago, hace que se contraiga y pueda separar y pueda hacer que se abra directamente el píloro. O sea, la presión intragástrica hace abrir inmediatamente este esfínter pilórico. La apertura permite también el vaciado intermitente del estómago, ¿no? Que pasa del quimo hacia el duodeno. Entonces tiene varias propiedades este esfínter pilórico. Y así es como vemos en realidad. O sea, aquí tenemos el cuerpo del estómago, tenemos la parte del píloro, el antro pilórico, y así es como vemos, ¿no? Al píloro. Así, un engrosamiento. Ese es el orificio pilórico. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos apreciar. Hablando del estómago, vamos a hablar de un plano importante que se llama el plano transpilórico. El plano transpilórico, este plano está a la mitad de la escotadura yugular y la cresta del pubis. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del plano transpilórico, que es una línea que trazamos desde el manubrio del esternón hasta llegar a la parte de la cresta del pubis. Y luego localizamos a nivel del octavo cartílago costal o la L1 en posición supina. Es decir, a nivel de la altura de la L1, ahí se va a localizar ese plano transpilórico. Desde el manubrio del esternón hasta la cresta del pubis, una línea imaginaria vertical, y luego a la altura del octavo cartílago costal hasta la L1. Todo eso se llama el plano transpilórico.
Y este plano suele pasar a nivel de la L2 y la L4 en posición erecta. Cuando la persona está de pie, está erecta, pues esta línea es la que va a descender un poquito y se localiza a la altura de la L2 a la L4. Bien, ¿cuáles son las curvaturas que tiene el estómago? El estómago presenta dos curvaturas importantes. Uno, la curvatura menor del estómago. Esta curvatura menor del estómago es la que forma el borde derecho. Forma el borde derecho que es cóncavo del estómago. Además, si ustedes ven en esta imagen, la curvatura menor del estómago a medida que está descendiendo se vuelve vertical, pero luego se vuelve horizontal. En la unión de la porción vertical y la porción horizontal, aquí se forma otra incisura, que se llama incisura angular o escotadura angular, a este nivel. Esta escotadura angular está en la parte más inferior de la curvatura e indica la unión del cuerpo con el píloro. Entonces, esta escotadura, repito, se llama escotadura o incisura angular. Eso es parte de la curvatura menor. Y ojo que en esta curvatura menor se va a insertar el aumento menor. Luego tenemos la curvatura mayor. La curvatura mayor es aquel que se localiza en el borde izquierdo, es convexo, esta parte del estómago. Este es el borde izquierdo, es convexo, como pueden ver. Y este pasa inferiormente hacia la parte izquierda. Está en la unión del quinto espacio intercostal, a esa altura, quinto espacio intercostal, y está a nivel del espacio intercostal y la línea medio clavicular. Luego se curva hacia la parte derecha, va a tener una curvatura hacia la parte derecha, pasando profundamente hacia el cartílago izquierdo, es decir, hasta el noveno o décimo, para alcanzar lo que es el antro pilórico. Entonces, exactamente está, repito, a nivel de la unión del quinto espacio intercostal y línea medio clavicular. De ahí empieza a tener esta curvatura y va a pasar hacia el lado derecho, pasando por el cartílago costal izquierdo del noveno y el décimo. Y termina en el antro pilórico. Todo esto se llama curvatura mayor del estómago. Y aquí es donde se va a insertar este segmento que se llama aumento, el aumento mayor, en toda la curvatura mayor del estómago. Bien, hasta ahí hemos hablado su configuración externa. Ahora vamos a hablar su configuración interna, lo que está dentro del estómago. Esta configuración interna o el interior del estómago, ¿por qué se caracteriza? Bueno, porque tiene una coloración rojiza, marrón en el vivo, tiene una coloración algo rosada en la parte pilórica y al contraerse, cuando se contraen las paredes del estómago, se van a poder observar estos pliegues gástricos. Se observan estos pliegues gástricos. Es decir, se observan los pliegues gástricos tanto en la parte pilórica como en la curvatura mayor del estómago. Aquí vamos a encontrar en la parte interna del estómago un espacio que se llama canal gástrico. El canal gástrico es un surco temporal que está entre los pliegues longitudinales y la curvatura menor. Todo este espacio se llama canal gástrico. Entonces el canal gástrico se localiza en la curvatura menor del estómago. Este canal gástrico que estoy mostrando acá, ¿para qué sirve? Este canal gástrico, cuando el estómago está vacío, permite el paso de la saliva.
y también de pequeñas cantidades de comida masticada o otros fluidos que llegan hasta el píloro. Entonces, si se dan cuenta, es decir, cuando nuestro estómago está totalmente vacío, pues ¿qué es lo que va a pasar por este canal gástrico? La saliva, que nosotros no los deglutimos. Entonces pasa la saliva o arrastra algún restito de alimento y va a pasar por la curvatura menor, ¿no? Que es por este canal gástrico y va a pasar hacia el píloro. Ese es el canal gástrico. Muy bien. ¿Cuál es el desarrollo embrionario del estómago? ¿Cómo es que el estómago empieza a desarrollarse? Bueno, primeramente empieza por una dilatación fusiforme del intestino anterior, que aparece en la cuarta semana. Entonces, existe una pequeña dilatación que se denomina dilatación o fusiforme del intestino anterior. Este generalmente aparece durante la cuarta semana. Rota alrededor de los planos longitudinales y anteroposteriores. Como ustedes pueden ver, empieza a rotar en sentido anteroposterior y en sentido longitudinal. Pero a medida que rota 90 grados en sentido a las manecillas del reloj, va a empezar a cambiar su eje longitudinal. Es decir, que se va a dirigir al lado izquierdo o el lado izquierdo se va a tornar anterior. Lo que está en el lado izquierdo se vuelve anterior y lo que está en el lado derecho se vuelve la parte posterior. Entonces, como vemos, aquí está este segmento que decíamos, el lado izquierdo se dirige hacia adelante para formar la pared anterior, ¿no? Y cuando el lado derecho, en este caso, cuando el lado derecho se dirige hacia la parte de atrás, pues se vuelve la pared posterior. Entonces así es como vemos, ¿no? Entonces el lado izquierdo se vuelve anterior y forma la pared anterior. El lado derecho se torna posterior hacia atrás y va a formar la pared posterior del estómago. Y así, a medida que va girando, según las manecillas del reloj, va dilatándose y va formándose este aspecto que es del estómago. Entonces, a medida que va dando vueltas, va a adoptar la forma de una J. Muy bien. Bueno, ¿qué cambios encontramos en los mesenterios? Cuando se está desarrollando, ¿qué cambios encontramos en sus mesenterios? Por ejemplo, vamos a ver el mesogastrio ventral. El mesogastrio ventral se mueve hacia el lado derecho. El mesogastrio dorsal se mueve hacia el lado izquierdo, creando así la bolsa omental. La rotación del estómago sobre su eje anteroposterior crea el aumento mayor. Bueno, esto sí es importante. ¿Cuáles son los derivados del mesogastrio ventral? Los derivados del mesogastrio ventral. De este mesogastrio ventral se va a originar el aumento menor y el ligamento falciforme. Eso es lo que se forma del mesogastrio ventral. Derivados del mesogastrio dorsal. Los derivados del mesogastrio dorsal se va a formar el aumento mayor y la bolsa omental. Eso es los derivados que van a llegar a formar estas estructuras anatómicas. Entonces es importante considerar sus derivados de estos mesogastrio ventral, que es lo que va a originar, y el mesogastrio dorsal, que es lo que va a originar. Bueno, ¿cuáles son las paredes de la bolsa omental? Para que nos demos cuenta, ¿cuál será la bolsa omental? Todo esto nosotros denominamos pues la bolsa omental, todo este espacio. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros elevamos el estómago. Si nosotros elevamos hacia arriba el estómago, como estamos viendo en esta imagen, todo este espacio se llama bolsa omental. Y esta bolsa omental
pues tiene paredes. La pared anterior está formada por el omen menor, por el peritoneo posterior al estómago y por el bulbo duodenal. Tres partes que forman la pared anterior. La pared posterior. La pared posterior está formada por peritoneo que cubre la cabeza y el cuerpo del páncreas y también la hoja posterior del omen menor, la cara anterior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, la arteria aorta abdominal, tronco celíaco y parte del diafragma. Esos son sus paredes a nivel posterior. Seguimos con sus paredes. La pared superior va a relacionarse hacia arriba con el diafragma y las capas posteriores de los ligamentos coronarios. Inferiormente, este está entre la parte superior de las capas del aumento mayor. Y eso serían las paredes que tiene la bolsa omental. 4 paredes. Pared anterior, pared posterior, pared superior y pared inferior. ¿No? Esas serían las 4 paredes. Pared inferior, pared superior, pared anterior y pared posterior. Bolsa omental. Vamos con la parte del, bueno, decimos que la bolsa omental también está formado mayormente por la capa interna del peritoneo, por el ligamento espleno-renal y por el gastroesplénico. El borde derecho de la bolsa omental está formada por esto que ya lo conocemos, el orificio omental o hiato de Winslow. Ese agujero omental o hiato de Winslow, repito, es el que se localiza en el borde derecho de la bolsa omental. Esto nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuáles son las paredes del hiato de Winslow o llamado orificio o foramen omental? El límite anterior está formado por el ligamento hepatoduodenal, el límite posterior por la vena cava inferior, pilar derecho del diafragma, su límite superior por el hígado y peritoneo visceral y su límite inferior hacia abajo, la cara superior de la primera porción del duodeno. Y esas serían las o los 4 límites que tiene el hiato de Winslow. ¿No? Este es el hiato de Winslow. Este es el hiato de Winslow o orificio omental. ¿No? Entonces, esta es su característica principal. Bien, ¿qué relaciones más tiene el estómago? Bueno, aparte de que está cubierto por peritoneo, excepto en la curvatura y detrás del orificio cardíaco, por delante se relaciona con el diafragma, lóbulo izquierdo del hígado y su pared. Por detrás, bueno, por detrás la bolsa omental y el páncreas y por debajo el mesocolon transverso. Esas serían también relaciones que tiene parte del estómago. ¿Qué es el lecho del estómago? El lecho del estómago es un lugar donde descansa el estómago. A eso se llama lecho del estómago, donde se va a apoyar el estómago. Es el lugar donde descansa el estómago en posición supina. Bueno, el lecho del estómago está formada por el hemidiafragma izquierdo, está formado por el vaso, por el riñón izquierdo, por la glándula suprarrenal izquierda, por la arteria esplénica, por el páncreas y por el mesocolon transverso. Estos son los 7 componentes principales donde se va a apoyar el estómago. Por eso se llama lecho del estómago. Bueno, y por último, vamos a hablar del paquete vasculonervioso que tiene el estómago. Bueno, este paquete vasculonervioso es un poco, no complicado, pero es un poquito extenso, así que es importante que presten mucha atención.
Bien, entonces empezaremos por lo que es las arterias del estómago. Vamos a hablar de la arteria gástrica derecha, gástrica izquierda, gastromental derecha, gastromental izquierda, arterias gástricas cortas y posteriores. Vamos a empezar primeramente por la arteria gástrica izquierda. ¿Dónde se origina la arteria gástrica izquierda? Aquí la tenemos. La arteria gástrica izquierda se origina en el tronco celíaco. Entonces, la arteria gástrica izquierda se origina en el tronco celíaco. Este va a ascender retroperitonealmente hasta llegar al hiato esofágico. Y de ahí es donde luego va a descender por la curvatura menor del estómago. Entonces, todo esto llamamos la arteria gástrica izquierda, que repito, asciende y luego desciende por la curvatura menor del estómago. Esta arteria gástrica izquierda se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha. Entonces, esta es la arteria gástrica derecha. ¿Dónde se origina la arteria gástrica derecha? Pues, bueno, ya lo vamos a ver enseguida, pero esta, pues, se va a originar de la arteria hepática. Seguimos. Entonces, la arteria gástrica izquierda se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha. Su territorio es a nivel del esófago abdominal, curvatura menor del estómago. En otras palabras, toda la curvatura menor del estómago está irrigada por dos arterias, por la arteria gástrica izquierda y por la arteria gástrica derecha. Curvatura menor del estómago. La gástrica derecha, que es esta de acá, se origina en la arteria hepática propia, recorre la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. Su territorio, este es por la curvatura menor del estómago. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. ¿Qué quiere decir? Que la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha, estas dos se anastomosan y van a irrigar la curvatura menor del estómago. Hablamos de las siguientes arterias. Las arterias gastroomentales. Gastroomental izquierda. Esta es la arteria gastroomental izquierda. Esta se origina ¿dónde? Se origina en la arteria esplénica. Luego, esta arteria gastroomental izquierda empieza a descender, va a cruzar entre las capas del ligamento gastroesplénico y este va a recorrer por la curvatura mayor del estómago. Esta arteria gastromental izquierda también se va a anastomosar con la arteria gastromental derecha. Entonces, la gastromental derecha más la gastromental izquierda, ambas se anastomosan. Bien. La arteria gastromental derecha, que la tenemos acá, se origina en una arteria que se llama la arteria gastroduodenal. Esta es la que pasa entre las capas del omentó mayor y en la curvatura mayor. Se anastomosa con la arteria gastromental izquierda. Entonces, muy sencillo. Las arterias gástricas izquierda y derecha se anastomosan en la curvatura menor. La arteria gastromental izquierda y la gastromental derecha se anastomosan en la curvatura mayor del estómago. Así que ese es un dato importante. Seguimos. Tenemos la arteria gástrica posterior. ¿Cuál es esa arteria gástrica posterior? La arteria gástrica posterior es aquella que se origina de la arteria esplénica. Esta es la arteria esplénica y de esta arteria esplénica se origina la arteria gástrica posterior. Esta arteria gástrica posterior es aquella que asciende por la cara posterior de la bolsa omental.
entra en el ligamento gastrofrénico y se va a encargar de irrigar la pared posterior y el fondo del estómago. Arteria gástrica posterior. Luego tenemos otro tipo de arterias que son llamadas arterias gástricas cortas. Estas arterias gástricas cortas, pues son en número de 4 a número de 5, se van a originar de la arteria esplénica. Y de ahí estos van a pasar hacia las hojas del ligamento gastroesplénico. Y luego se distribuyen hacia el fondo del estómago. Entonces, en el fondo del estómago encontramos a la arteria gástrica posterior y también a la arteria gástrica corta. Así que esas son arterias que provienen del estómago. Y así es como vemos toda la irrigación del estómago. La arteria gástrica izquierda, gástrica derecha, gastromental izquierda, gastromental derecha, las arterias gástricas cortas y también tenemos la arteria gástrica posterior. Y todo eso es lo que se encarga, se ramifica y se encarga de irrigar todo el estómago. Bueno, ahí tenemos una tablita, en el texto ustedes la tienen, lo van a revisar. Debo saber yo, la arteria del tronco celíaco se origina de la aorta abdominal. Esta se va a distribuir por el esófago, estómago, duodeno, hígado, aparato biliar y páncreas. La arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, bueno, se originan del tronco celíaco. La gástrica posterior de la arteria esplénica. La gastroomental izquierda y gástricas cortas por la arteria esplénica y por el ilio esplénico. Y la arteria, y bueno, la arteria hepática que se origina del tronco celíaco. La arteria cística, que ya la vamos a hablar pronto, la arteria cística se origina de la arteria hepática derecha. La gástrica derecha de la arteria hepática común, la gastrodenal también de la arteria hepática común, la gastroomental derecha y la pancreatoduodenal superior se originan de la arteria gastroduodenal. Y la pancreatoduodenal inferior de la arteria mesentérica superior. Así que esas son las arterias y sus orígenes. Así que espero que no se olviden esta tablita que es muy importante. Muy bien, vamos a quedar acá en la parte teórica. Vamos a quedar en arterias del estómago. Ya la siguiente clase, que es el día de, en realidad el día de mañana, pues vamos a continuar desde el drenaje venoso del estómago. Su drenaje linfático, los nervios y luego ya entramos al intestino delgado. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado hasta irrigación del estómago. Bien, atentos a la lista. Araníbar Axel. Presente. Escobar Nayeli. Presente. Flores Heidi. Presente. Adriástola Bustamante. Presente. Aguilera Jurada. Presente, doctor. Alanes. Alcócer García.
Presente, doctor. Arellano Barco, Presente, doctor. Ayala Escobar, Presente, doctor Ayala. Baptista de Almeida, Bautista Mamani, Presente, doctor. Bolaños Quipo, Presente, doctor. Boceta Peña, Presente, doctor. Bravo Almendras, Presente, doctor. Cabral Cameli, Presente. Capiguara Sánchez, Presente, doctor. Céspedes Villarruel, Choque Arias, Presente, doctor. Claros Jorge, Presente, doctor. Collazos Álvarez, Presente, doctor. Colque Bartolomé, Delgado Subieta, Presente, doctor. Donaire Rodríguez, Presente, doctor. Flores Quino, Gómez doctor. Zacari, Presente, doctor. González Rojas, Doctor, presente. Gómez ayer me puso falta también. Gómez. Gómez, esta es la clase teórica. Igual estaba en la anterior clase, doctor. ¿Teórica? Sí. Ya. Bueno, qué raro, para. Gómez Rojas, González Rojas, Gutiérrez Lara, Presente, doctor. Guzmán Andrade, Presente, doctor. Jiménez Montaño, Presente, doctor. Mendoza Maita, Mendoza Marca, Presente, doctor. Mérida Anturiano, Presente, doctor. Miranda de Deus, Miranda Moura, Presente. Morocco Choque, Ollisco López, Presente, doctor. De mí también estuve presente en la otra clase. Solo tenía 3 faltas. Ahora tengo 4. ya. Profesor, disculpe, dijo Morocco y Choque Gisnelli, ¿no? Sí, Ortiz Huenca, Disculpe. Pablo Condo, Presente, doctor. Pereira Renata, Presente, doctor. Pereira Osorio, Presente. Pérez Torrico, Presente, doctor. Ponce Hinojosa, Puente Vázquez, Quispe Román, Presente, doctor. Quiroga Sequeiros, Presente. Rengifo Galván, Restrepo Grisales, Presente, Rengifo, doctor. Restrepo, Presente. Rocha Alvarado, Sí. Rodríguez Presente. Guamán, Buenas tardes, Rodríguez doctor. Mamani, Presente. Rodríguez Guamán. Rodríguez Mamani, Sánchez Cayo, Presente, doctor. Soto Chipana, Sousa Vasconcelos, Presente, doctor. Tocopa González, Torres Ortiz, Torres Flores, Torres Flores, Valdivia Escobar, Presente, doctor. Vilca Quispe y Zurita Presente. García. Presente, Doctor. doctor. Doctor, disculpe, yo solo tenía una falta y me puso 2. La anterior clase teórica sí estaba, Guzmán. Ya, Solo una correcto. clase. Doctor, Liceo González no puede conectarse. Dice que tiene